chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a ir con una segunda parte de este archivo, de esta temática del planeta 7X, ¿vale? No sé si va a ser la última que se haga o veamos en este caso algunas cosas que también me parecen interesantes y se haga luego una tercera parte adicional. Lo que pasa es que no voy a hacer exactamente lo que dije en su momento en cuanto a estar aportando en este vídeo en concreto datos extraídos de esos libros que se mostraron, bueno, principalmente porque apenas he podido avanzar, sí he ojeado un poquito por encima, pero no, digamos que tampoco como para hacer un vídeo, no es que haya extraído y me haya estado preparando, ¿no? Tal vez se pueda hacer más adelante, no lo sé, eso habrá que verlo también, dependerá también de la situación y de cómo vayan surgiendo las cosas, pero bueno, no creo que vaya a ser tampoco este el último archivo. A lo mejor luego, aunque no hubiera una tercera parte como tal, sí podría haber dentro de este canal parte de esas noticias sueltas que se pudieran ir sacando, ¿vale? Y que fueran complementarias, que bueno, pues aportarán más información de lo que haya podido salir. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Y aunque no va a ser exactamente lo que dije, lo que tal vez podría ser en cuanto a estar sacando datos de libros, sí quiero insistir un poquito o, bueno, hacer un comentario un poquito más allá del hecho de mostrar el libro como se hizo en ese anterior vídeo. En cuanto a este librito, que además es muy fino, que no sé si habrá gente que lo tenga, me imagino que habrá gente que lo tenga, no sé si gente que esté viendo este vídeo, pero es un libro muy cortito, pero que aún así sí que nos está entregando una serie de datos que son a tener en cuenta, porque si nosotros, independientemente de que conozcamos el texto bíblico, tengamos o no contacto con el texto bíblico, si nosotros pensamos en juicios o un término que nos va a resultar mucho más familiar a todos, plagas, instantáneamente vamos a pensar en Egipto, ¿vale? Cualquier persona que le comentes que digas las plagas va a pensar en Egipto. Entonces o sea, sería bastante lógico que si hubiera habido un cuerpo externo al sistema solar que hubiera provocado ese tipo de plagas, hubiera quedado registrado en Egipto, ¿no? Hubiera quedado registrado en la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque incluso con un doble motivo: uno, para que quede constancia para las futuras generaciones, y dos, incluso por romper con el mito que pueda haber en esa cultura, la creencia de que haya sido realmente algo que proceda del Dios de Israel, ¿vale? O sea que incluso por un doble motivo tendría sentido que en esa cultura se hubiera dejado registro del paso de este planeta cometa, y es lo que sucede. O sea, por eso es tremendamente interesante, porque ya esto no está viniendo de algo que digas bueno, viene de la Biblia, está registrado en Isaías, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para castigar toda la tierra. No solo es que tengamos, ya hay más referencias realmente, pero no solo es que tengamos ese registro ahí, sino que el hecho de que un pueblo que sufrió las consecuencias también del paso de este planeta, aunque eran juicios enviados por Dios, pero utilizando ese elemento, pues tiene mucho sentido que eso realmente esté registrado. Y por eso es muy... O sea, esto no es la Biblia del Colbrin, es un libro que se ha escrito a partir de la Biblia del Colbrin y buscando esa conexión, ¿vale? Entonces, hay algunas cositas que son interesantes y vamos a ver, porque aquí en este libro en concreto se le llama también el destructor. O sea, a este planeta se le ha llamado de varias formas, dando un segundo. Bueno, a este planeta también en algunos escritos recordaba yo que había visto que se le llamaba también Faetón, ¿vale? Pero resulta muy interesante precisamente eso, que tengamos una cultura que además es contraria. O sea, se ha mostrado siempre como, quizá no ahora en la actualidad, pero siempre se ha mostrado contraria al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, pues es interesante que precisamente esa cultura, precisamente ese pueblo, haya dejado registrado en esa Biblia del Colbrin, que este libro al final es una pequeña extracción de esas partes donde se habla del destructor, ¿vale? Porque así se le llama en estos manuscritos. Pues es interesante que esté reflejado ahí, y que además porque no solo están certificando que esas plagas fueron reales, como así nos da el texto bíblico, sino que está demostrando
que hubo un cuerpo externo que lo provocó también a su paso, ¿vale? Entonces, voy a leer algunas partes de aquí donde se da... Porque además es que el hecho de que se llame en los manuscritos de la Biblia del Colbrin el destructor, también tenemos que en Jeremías, en la palabra de Dios, se le llama también el destructor. En el capítulo 25:32 y 48:8 nos dice: los desastres se propagarán pronto de nación en nación, vendrán como una potente tormenta a todos los lugares lejanos de la tierra. Dice, vendrán como una, no sé exactamente, bueno, esta es la versión del nuevo siglo, ¿vale? Pero dice, los desastres se propagarán pronto de nación en nación, vendrán como una potente tormenta a todos los lugares lejanos de la tierra. El destructor vendrá contra toda ciudad, ninguna ciudad escapará, porque el Señor dijo que esto sucederá. Jeremías 25:32 y 48:8. Vamos a verlo, porque vamos a verlo un segundito en la versión también Reina Valera del 60, ¿vale? Un segundito. Sí, de hecho en el 25:32 dice, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. No es aquí exactamente donde nos está mencionando la palabra destructor, ¿vale? Eso es en el 48:8. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinarán también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová, ¿vale? Entonces, si hay... Aquí en este caso, en esta versión, está hablando de destruidor, pero se nos habla también de destructor, tal cual, ¿vale? Entonces, digamos que ese es el término que se ha adoptado en esa Biblia del Colbrin, Biblios, ¿vale? Recopilación de libros, para mencionar a este cuerpo. Entonces, vamos a ir revisando algunas de las citas de esos manuscritos, ¿vale? Y por ejemplo, en el manuscrito 3.3 de la Biblia del Colbrin dice, cuando pasan los años empiezan a actuar determinadas leyes sobre las estrellas en los cielos, cambian sus formas, hay movimiento y quietud, ya no son constantes y una gran luz roja aparece en los cielos. ¿Vale? Manuscritos 3.3. Luego en manuscritos 3.4 dice, cuando llueva sangre, ceniza roja sobre la tierra, aparecerá el destructor, y las montañas se abrirán y escupirán fuego y cenizas. Los árboles serán destruidos y todo ser viviente será engullido. Las aguas serán tragadas por la tierra y los mares hervirán. Aquí me parece curioso el hecho de que esté diciendo, cuando caiga ceniza roja, cuando llueva sangre sobre la tierra, aparecerá el destructor, ¿vale? Entonces, porque en principio tendría que ser, en base al modelo de Guy Broussard, la aparición, o sea, además, también os digo, estamos ahora mismo, es día 2 de febrero, y según su modelo, él nos dice que en teoría, a partir del 20... la cola de plasma va a empezar a salir por detrás del Sol y se va a empezar a mostrar visible. Porque de hecho, por otra información que yo también he estado, bueno, que he encontrado, que estoy siguiendo de otro canal, que sí se mostró un vídeo del canal Samma Misterios, creo que se llama, que él está haciendo también un seguimiento de, bueno, de la localización en base a otra persona que también está haciendo, bueno, pues un estudio de este cuerpo, y por la información que yo vi en ese momento, ahora mismo estamos dentro de como ese periodo de 2 meses que inició más o menos, yo creo que fue como a finales de noviembre, enero y febrero, a finales de noviembre, diciembre y enero, donde el cuerpo, por la propia posición dentro del cielo, no iba a estar siendo visible de ninguna manera a ojos de la Tierra, ¿vale? Porque por la posición en la que está no podría haber sido visible. Entonces ahora ya estamos entrando en un periodo donde, de ser que llegue finalmente este año, pues se haría visible en base al modelo de Guy Broussard o sea, a partir del día 20. Día 20 que además él también ha... bueno, pues ve que las cuentas también le están cuadrando en cuanto a los días que han determinado que los militares, por ejemplo, estén en Washington, bueno, que se van a tomar un periodo de 30 días para dejar la capital. Y coincide justamente, para dejar la capital, en teoría, pero coincide justamente con esa fecha de 20 de febrero, que según Guy Broussard serían el plazo de advertencia que estarían dando los gobiernos del mundo de 40 días para avisar a la gente de que esto viene, ¿no? Eso lo veremos veremos si nos dan esos 40 días, pero veremos si además finalmente es este año. Pero yo también os digo que
la primera vez que él estuvo hablando sobre esto, o sea, cuando él estuvo analizando la otra formación que se dio en el cielo con Virgo, la luna a los pies y el sol coronándola, yo creo que incluso un año antes, o sea, no puedo decir exactamente porque ese dato ahora mismo no lo tengo seguro, pero él lo varió el modelo, o sea, dijo no va a ser este año o no va a ser ese año que hemos puesto, no va a ser en el año, creo que se trataba del año 2016, y él con bastante antelación lo dijo, no va a ser en este momento porque no hay avistamiento, ya tendría que estar siendo visto en ese momento y no va a ser, y él ya directamente lo descartó. Y os lo digo, seguid a esta persona, seguid a Gil Broussard en Facebook si queréis, porque él sigue haciendo... O sea, él lo va a decir, mira, pues en base al modelo, si va a llegar finalmente este año o no va a llegar finalmente este año. Pero yo ya os digo que estando tan cerca de lo que se supone es el momento donde va a estar saliendo, pues hombre, yo creo que a estas alturas, si él no lo ha modificado, es porque probablemente esté convencido de que vaya a ser este año. Si no fuera este año y sea el siguiente, pues no nos queda más que aplaudirle, agradecerle a él que haya estado ahí además a día de hoy, porque otras personas a lo mejor, vamos, y él lo lleva diciendo hace muchos meses, tiene que haber un avistamiento visible para determinar si realmente es este año cuando llega o se tiene que trasladar esto un año más. Entonces, agradecerle y seguir su trabajo porque no se va a detener, evidentemente, en la búsqueda de esto, porque es que simplemente el trabajo que ha presentado, bueno, pues en respeto simplemente a su propio trabajo, no creo que eso le permitiera realmente poderlo abandonar, ¿no? Y no tiene por qué hacerlo, o sea, porque es que de esto también estamos advertidos, que la llegada es, o sea, relativa, sucederá en un momento dado, pero es un cuerpo que así lo determinó también Muñoz Ferrada, que no responde a la dinámica celestial porque tiene esas tres diferentes velocidades y por lo tanto todo al final está a expensas de los planes de Dios y de los tiempos de Dios, y cuando llegue será porque así está establecido por el Señor. Pero bueno, nosotros no tenemos por qué entonces estar ignorando esta realidad, ¿vale? Porque lo que sí que no va a hacer el cuerpo, siendo que ya yo creo que está ya próximo a la órbita de Marte, pero estando ahí, el cuerpo va a seguir, a pesar de tener esas características particulares, el cuerpo no va a llegar a Marte, va a meter marcha atrás y va a salir del sistema solar. No, el cuerpo seguirá una ruta lógica, hará el perihelio y volverá a salir. Entonces, estar pensando que a lo mejor, yo qué sé, pues que va a actuar de alguna otra manera y que por eso no queremos darle credibilidad a todo esto, cuando encima estamos teniendo o sea, un montón de señales en la naturaleza, ¿vale? De hecho, el tema de los libros, voy a seguir ahora con esto, pero por eso tampoco he podido avanzar demasiado. Encima luego volví a recibir, o sea, recibí uno más, ahí se ve Pronóstico del Planeta X y Guía de Supervivencia. Es un libro que se hizo para 2012, que en principio también se hablaba de que podría haber sido el momento de la llegada, había teorías, pero había gente que lo quería más catalogar, o sea, lo quería más ubicar hacia este periodo 2020-2021. Vale, pero esta es una... Sí, es una guía y tal, pero es que aparte aquí están presentando una relación también estadística en cuanto a las señales que se han producido, tormentas, huracanes, tornados, o sea, y se muestra cómo ha habido un incremento, ¿vale?, a lo largo de los años. Entonces esto realmente nos demuestra que hay algún motivo para que las condiciones climáticas estén cambiando drásticamente, ¿no? Y los números estén incrementando exponencialmente con el paso de los años. Algún motivo tiene que haber, o sea, porque por la estadística de hecho ha manejado, y luego seguramente veremos esa imagen también, ¿vale? Me hice yo una captura, no sé si la tengo pasada aquí al ordenador o la meteré luego dentro de la edición, pero es parte de una de las imágenes que ha presentado también Gil Broussard en cuanto a el aumento de los terremotos. En la gráfica aparece a partir de 1973, pero si nosotros recordamos o buscamos la información en cuanto a cuándo fue el momento que hablaron del planeta X, que fue en 1983, cuando se reportó en la prensa, ¿vale?
y nosotros observamos además que los terremotos tuvieron una progresión a partir del 73, pues probablemente ese incremento con el paso de los años puede que ese fuera el motivo que les llevó a buscar algo en el espacio exterior que estuviera dando razones para que esos números se estuvieran incrementando, ¿vale? Entonces a mí no me extrañaría que, bueno, pues que ese fuera uno de los motivos iniciales que pusiera a la NASA a buscar a este cuerpo, ¿vale? A la NASA, a otras agencias espaciales. Pero que por la observancia del comportamiento en la naturaleza, pues al final, y no solo que esté aquí registrado en estas gráficas, en todas estas estadísticas que nos dan en este libro concretamente, sino que toda esa información la tenemos disponible también en la red, ¿vale? Entonces yo no sé por qué la gente quiere estar ignorando esto. No sé si es una ignorancia autoimpuesta en cuanto a, bueno, pues no quiero saber de esto hasta que ya lo tengamos aquí encima, ¿no? Pero bueno, en eso, que en el vídeo que había grabado realmente la segunda parte del Planeta X, que lo comenté en el vídeo número 8, el de las vacunas transgénicas, que también me lo censuró YouTube, nada más haberlo publicado. Yo creo, no sé si duró siquiera la emisión entera, lo puse como transmisión en directo y al momento ya estaba fuera. Pero bueno, bastante lógico también, siendo que no me censuré yo ni evité decir ciertos términos, pero yo creo que en ese vídeo que hice, que comenté ahí y que había grabado de 3 horas sobre el Planeta X, esta segunda parte, en realidad me lo he descartado porque dediqué casi 40 minutos a estar hablando de ciertas cosas de la Tierra plana, ¿vale? Pero ese hecho, el tema de la Tierra plana, precisamente tiene una gran importancia a que hoy muchísimas personas, ¿vale? Pongámonos en el caso de que vaya a ser este año cuando esté llegando este cuerpo y que vaya a ser además, pues eso, a finales de marzo, no sé si se establece más o menos entre el 22 y el 31, 22, 28, por ahí. Esa fecha sería la máxima aproximación, teóricamente. Bueno, pues si nosotros estamos a 2 de febrero, serían 2 meses, ¿vale? Y hoy en día la gente sigue sin dar crédito, credibilidad o sin analizar siquiera. Es que a mí es lo que más me fastidia, que es que la gente, o sea, que hay muchísimas personas que sé que les ha llegado toda esta información, y que no se tomen la molestia de analizar un trabajo como el de Gilles Broussard, que es absolutamente impresionante. Y en muchos casos es por eso, porque hay gente que con la movida de la Tierra plana, todo el espacio exterior, todo es una farsa para ellos. O sea, yo he llegado a escuchar que dicen no, que los meteoritos en realidad no existen. O sea, he llegado a escuchar una serie de estupideces a ese nivel, ¿vale? Que claro, pues estamos en lo que estamos. Que si fuera este año y faltaran 2 meses, ¿vale? Pues aquí, y bueno, luego llegará el punto de que cuando este planeta llegue, muchas de esas personas que quieren negar esto porque creen en la Tierra plana, evidentemente van a estar alertados, ¿vale? Pero no han hecho un trabajo tampoco de difusión. Así que luego cada uno, pues que asuma la responsabilidad que le corresponda, ¿no? Bueno, entonces, vale, bueno, hay otro manuscrito de este libro Planeta X y la conexión con la Biblia del Colbrin, ¿vale? Que es el manuscrito 3.6, que nos dice: la gente enloquecerá, escucharán la trompeta y el grito de guerra del destructor y buscarán refugio en el interior de la tierra. El terror consumirá sus corazones y su coraje desaparecerá como el agua de un cántaro roto. Dice: el terror consumirá sus corazones y su coraje desaparecerá como el agua de un cántaro roto. Se verán devorados por las llamas de la ira y consumidos por el aliento del destructor. Entonces, este sí que es un punto muy interesante, que nos diga que la gente enloquecerá. Bueno, no ese es el punto, sino dice: escucharán la trompeta y el grito de guerra del destructor. Entonces, ese sonido de trompeta, esto precisamente en el expediente 7X, que luego dentro de esta carpeta que tengo aquí creada para sacar algunos archivos, os lo haré un pequeño comentario a lo mejor sobre alguno de los vídeos o sobre el proyecto en sí, ¿vale? Pero os recomiendo que lo veáis porque precisamente en uno de los archivos de Gilles Broussard él comenta esto, que cuando esté haciendo el sobrevuelo el propio planeta, creo que es por la propia cola de plasma, pero se oirá, o sea, habrá como un zumbido, ¿vale? Pero no va a ser un silbidito, será un zumbido, que eso realmente puede que haga a la gente, o sea, que haga a la gente entrar en pánico, ¿vale? Entonces hay que estar advertidos de esto. Y justo ahora que estoy comentando esto, ayer
No sé si lo llegué a descargar o lo tengo guardado y a lo mejor también dentro de la edición os lo pondré. Como iba una pareja, bueno, y esto ha pasado, no va a ser exactamente como ese sonido de hum, que si busquéis también en la red lo vais a encontrar. You hear that?
the hell is that? Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there. Sonidos como metálicos, pero como si procedieran del cielo, ¿vale? ¿Será algo similar a ese tipo de manifestaciones que se han estado dando y que se han registrado en muchos países desde hace años? Se viene registrando eso. Hay diferentes teorías que puedan ser por el sonido de las propias placas tectónicas en ciertos lugares, que puedan ser por excavaciones, que puedan ser... Hay diferentes teorías, ¿vale? Pero si lo busquáis así, de Hum, T-H-E-D, Hum, H-U-M, si lo buscáis en internet vais a encontrar muchos vídeos donde se oye, es como un zumbido, como un sonido de trompeta, que hay gente que lo quiere llamar las trompetas del apocalipsis, pero es que esas cosas no tienen nada que ver con eso, ¿vale? Pero este sonido que además se nos dice así, escucharán la trompeta, está hablando de ese ruido que provocará el propio plasma a la hora de la pasada del planeta cometa en ese sobrevuelo, ¿vale? O cuando nosotros, no sé si va a ser en ese sobrevuelo o porque nosotros vamos a interactuar por dos veces, digamos, con los restos de la cola de plasma que arrastra este objeto, ¿vale? Luego lo veremos también en una pequeña captura que hice pero solo por la forma, del Solar System Scope, más o menos en la posición de las fechas que nos están dando. Pero esto es importante también, es importante porque es que saber exactamente cuáles van a ser los efectos y los eventos, pues al menos lo que no nos va a hacer es eso, caer en esa locura, ¿vale? Insisto, sea este año, sea el siguiente o sea dentro de 3, pero hay que conocer estas cosas, ¿vale? Hay que conocerlo porque eso, sabiéndolo, podremos actuar de otra manera. Esto es que es como todo en la vida, o sea, es que si estamos informados no vamos a librarnos del evento por estar informados, pero vamos a poder afrontar el evento de otra manera, ¿vale? Si es que estamos aquí, porque vamos a ir para finalizar este vídeo, no sé si será este vídeo o será otra parte que grabe incluso mañana, pero lo que va a ser el final, pues bueno, va a haber un trabajito, va a haber algo realmente interesante para ver, ¿vale? De momento vamos a seguir mirando dentro de este libro algunas otras citas que están diciendo. Luego tenemos el manuscrito 3.9 que nos dice: entonces los hombres se sentirán mal de corazón, buscarán sin saber lo que buscan, y la incertidumbre y las dudas les acosarán. Acumularán grandes fortunas, pero serán pobres de espíritu. Entonces temblarán los cielos y la tierra se moverá. Los hombres sentirán pánico, y mientras el terror les acompaña, aparecerán los mensajeros de la muerte. Vendrán silenciosamente como ladrones de tumbas. Los hombres no sabrán quiénes son y serán engañados. La hora del destructor está al llegar. Nos está hablando también de señales previas, cosas que estaban ocurriendo antes, ¿vale? Y nos dice: temblarán los cielos y la tierra se moverá. Bueno, son cosas que también están ocurriendo, ¿vale? Y que vamos a estar viendo también así un poquito por encima. Pero es que esta realidad es que no se puede ignorar, ¿vale? O sea, la podemos ignorar, pero no se puede evadir la realidad. O sea, la realidad no va a dejar de ser porque nosotros conscientemente decidamos no atender, ¿no? El libro que nos habla de la creación sería Creación 3.2, ¿vale? Dice: Dios hizo que un dragón celestial procedente del lejano cielo viniera y la alcanzara, y los mares se soltaron de sus ataduras y subieron, arrasando la tierra, provocando tsunamis enormes. Entonces esto probablemente esté hablando del diluvio, ¿vale? Porque está diciendo: los mares se soltaron de sus ataduras. Esto también nos habla nos estará hablando de las aguas inferiores y las aguas superiores, como la propia escritura también, la palabra de Dios nos indica, ¿no? Vale. Luego, en Creación 3.3 nos dice, vale, entonces, también es interesante lo que nos está diciendo aquí. Nos dice: el cuerpo del dragón estaba envuelto en una fría luz brillante, y debajo, en el ombligo, en una fría luz brillante. Ahí a lo mejor nos está hablando, porque es que a lo mejor esto también es una advertencia en cuanto a eso, a que pueda haber primero la aparición de algún cuerpo
Porque es que nos está diciendo, el cuerpo del dragón estaba envuelto en una fría luz brillante y debajo, en el ombligo, había un resplandor de tonos rojizos. O puede ser que la luz brillante sea la propia luz que estaría transmitiendo el planeta cometa, digamos, el cuerpo central, ¿vale? Y luego que fueran lo que nos está diciendo aquí. Y debajo en el ombligo había un resplandor de tonos rojizos. Nos habla de tonos rojizos. Mientras que detrás mantenía una larga estela de humo. Quizás ese resplandor de tonos rojizos sea parte de los escombros que traiga, ¿no? Que arrastre este cuerpo. Bueno, nos dice, escupió cenizas y piedras incandescentes y su aliento era pestilente, envenenando las papilas olfativas de los hombres. Y de su paso causó grandes truenos y relámpagos hasta sumir el cielo en una densa oscuridad. Que es que la densa oscuridad también, teóricamente, se va a dar cuando el cuerpo esté haciendo el perihelio, cuando esté pasando por delante del sol, va a haber una oscuridad también sobre la Tierra, ¿vale? Se va a detener la Tierra también, la rotación de la Tierra. Todo eso lo tiene G. Broussard totalmente explicado y demostrado con las gráficas, con el modelo. O sea, de verdad, analizar su información, ¿vale? No están todos los archivos, podéis meteros también si no a su canal y revisar archivos más antiguos que él, activando los subtítulos directamente en YouTube, ¿vale? Pero yo he tratado de rescatar dentro de esa recopilación del expediente 7X, bueno, pues los suficientes archivos como para tener al menos una idea clara de todo lo que él está divulgando, ¿no? Su paso causó grandes truenos y relámpagos hasta sumir el cielo en una densa oscuridad. El cielo y la tierra mantenían una temperatura elevada. Nos dice, los mares se soltaron de sus amarres y subieron, arrasando la tierra, provocando tsunamis enormes. Se produjo un terrible y estridente sonido de trompeta que superó incluso los aullidos de los desatados vientos. Y esto va a ser ese ruido, esa manifestación que se dará sonora, ¿vale? Al paso, probablemente al entrar nosotros en esa zona de plasma, o no sé si será durante lo que es el sobrevuelo a la hora que va pasando, en el momento en el que va pasando por delante del sol. No lo sé, eso estará por ver, pero G. Broussard también lo comenta, que esto es lo que va a estar sucediendo, ¿no? Que se va a escuchar un sonido como de trompeta, pero que va a hacer a la gente realmente aterrorizarse, ¿vale? Luego, en Creación 3.4 dice, entonces cruzó, dejando la tierra envuelta en un manto de oscuridad, iluminada rudamente desde el interior. Las entrañas de la tierra se abrieron retorciéndose con gran agitación, y un clamoroso torbellino separó las montañas. La cólera del monstruo del espacio se había desatado en los cielos, azotó la tierra con una acalorada furia, rugiendo como miles de truenos, desató una intensa destrucción en medio de una confusa gruesa sangre negra. Dice, tan terrible fue la visión de los acontecimientos que misericordiosamente los recuerdos del hombre se disiparon en una nube de olvido. O sea que a pesar de que hayan dejado registro dentro de esta cultura, probablemente esos eventos fueron tan dramáticos que incluso haya reparo a estar hablando entre ellos, ¿no? En el boca a boca es muy probable que la gente, hombre, a día de hoy es distinto, pero por aquella época, ¿no? Incluso probablemente en generaciones futuras y en otros momentos donde este cuerpo ha pasado, porque tiene una órbita que lo mismo, hay muchísima información o desinformación en la red que quiere hablar de que son 3.500 años, de que son no sé cuántos, incluso o 1.000 y pico. Bueno, por el trabajo de G. Broussard entendemos que realmente se está moviendo más en un parámetro de entre 360, va variando también, porque cuando tiene que cumplir una misión que Dios ha establecido que viene a hacer, pero bueno, pues la propia historia nos demuestra, y además en base a ese trabajo, que hay una explicación científica, ¿vale?, a determinados eventos dentro de la historia que han coincidido con esa ruta de 360, 340, 352, así. En ese arco de tiempos cuando el planeta aparentemente está entrando y volviendo a salir, ¿no? Vale, luego nos dice, la Tierra vomitó grandes bocanadas de aliento pestilente a través de espantosas entradas que se abrieron en mitad de la Tierra, grietas que también se están viendo. Esto hace también un par de días he compartido alguna información que ha pasado en México,
que se derrumbaron, no sé si eran 40 casas o por ahí, por diferentes grietas, pero sinkholes podéis encontrar un montón también en la red. Simplemente metéis eso, agujeros en la tierra, simplemente hacéis esa búsqueda, sinkhole o agujeros en la tierra, y vais a encontrar un montón en los últimos años, ¿vale? O sea, no es que estén pasando tampoco en estas semanas o en estos últimos meses, sino que vienen sucediendo, ¿vale? O sea, la propia Tierra en determinados lugares está mostrando mayor fragilidad. Pues eso tiene que ver seguramente también con el movimiento de las placas tectónicas, con esas descargas de energía que se están produciendo, porque el tema de los terremotos es algo descaradísimo. O sea, es que os podéis meter a cualquiera de estas páginas también que hacen un seguimiento y vais a ver que es que está constantemente temblando la Tierra, ¿vale? Y eso tiene que ver también con no solo la Tierra, sino volcanes también. El propio Carlos Muñoz Ferrada habló en su momento de un triángulo, ¿vale? Un triángulo que esto en el vídeo anterior se pudo ver. Un triángulo que se va a mostrar, que son de zonas volcánicas, y que se va a mostrar más activo a medida que este cuerpo está haciendo su entrada. Vale, el demonio respiró levemente en la garganta antes de volver locos a los hombres y matarlos. Aquellos que no murieron de este modo se vieron asfixiados por una nube de polvo y cenizas rojas, fueron engullidos por las enormes entradas de la tierra o aplastados bajo rocas. Vale, cuando nos dice... No sé si esta alusión cuando dice el demonio respiró levemente en la garganta antes de volver locos a los hombres y matarlos. No sé si estará hablando de emanaciones que hayan venido precisamente a partir de esas grietas, ¿vale? Porque es que eso también va a generar su propio caos. Cuando la Tierra se abre, también expulsa ciertas emanaciones, ciertos vapores, ¿vale? Que pueden ser también perjudiciales. Bueno, luego, creación 3.8 dice: los hombres y sus moradas habían desaparecido, solo quedaban las piedras del cielo, el cinturón de asteroides y la tierra roja donde una vez estuvieron. Sin embargo, entre tanta desolación sobrevivieron unos pocos, ya que el hombre no se destruye fácilmente. Se arrastraron fuera de las cuevas y bajaron de las laderas de las montañas. Sus miradas se habían tornado salvajes y sus extremidades temblaban, sus cuerpos se zarandeaban y sus lenguas carecían de control. Sus caras estaban torcidas y su piel colgaba suelta de sus huesos. Habían enloquecido como bestias salvajes, forzados a un encierro antes de las llamas. No conocían ley alguna, viéndose desprovistos de todo el conocimiento que tuvieron una vez, y los que les habían guiado ya no estaban. Vale, creación 3.10, y nos dice: no os pretendo leer el libro entero, ¿vale? No pretendo estar aquí leyendo el libro entero, pero creo que es interesante también estar escuchando parte de lo que nos está diciendo, y tal vez pretendía que simplemente leer a lo mejor un par de citas de este libro en este vídeo y pasar luego a el resto de información y cosas que quería tocar, pero igual lo voy a tener que estar viendo mucho más y hacer en este caso, entonces solo dejar incluido en este caso estas cosas que estamos leyendo para no hacerlo tan largo. Pero aún así, si no se da el caso de estar publicándolo en este todo, que no se va a dar, van a venir los otros bastante seguidos, ¿eh? O sea, no voy a estar esperando a grabar y que pase un tiempo, no. En este caso los estaré sacando al menos de manera seguida hasta que concluya todo lo que me gustaría mostrar, ¿no? Que algunas cosas van a ser curiosidades, bueno, pues analizar cierta información, pero ya que me he puesto en este momento con el tema de la Biblia Colbrin, vamos a seguir un poquito, ¿vale? Revisando alguna información. Así que no voy a faltar tanto a la palabra de que se iba a hacer tema libro, ¿no? En el siguiente vídeo. Venga, entonces ya pasamos a la zona, dentro de la Biblia Colbrin también, pero a creación 4.5, ¿vale? Ya no estamos en el capítulo 3, sino en el 4.5 dice: entonces llegó el día en que todas las cosas se quedaron quietas y a la expectativa, porque Dios hizo aparecer un signo en los cielos para que los hombres supieran que la tierra se vería afligida, y el signo fue una extraña estrella.
¿Vale? Creación 4.6 dice: la estrella aumentó de tamaño, adquirió una gran luminosidad y fue impresionante para la vista. Hizo sonar las trompetas y cantó como algo nunca visto anteriormente. Así es que los hombres, al verla, se dijeron: seguramente es Dios quien ha aparecido en el cielo sobre nosotros. La estrella no era Dios, aunque estaba dirigida por su designio, pero las personas no tenían el conocimiento para comprender. Nuevamente, bueno, nos está hablando en este caso de que habrá una aparición visual, que habrá donde, bueno, habrá un impasse, un cierto tiempo relativo hasta que algunas consecuencias se estén manifestando, pero ya va a servir como una señal de advertencia también, ¿vale? Y veremos a ver si además se está cumpliendo en ese, bueno, en ese arco de tiempo que también G. Brusal nos está hablando a partir del 20 de febrero. Veremos a ver o si ellos van a intentar finalmente estarlo ocultando hasta el final, ¿vale? Y todo esto vamos a estar considerando que se produzca en este año en base a su modelo hasta que él no lo diga. Yo en el momento en que él lo diga, si él mañana dice, mira, bueno, aunque yo creo que, o sea, no creo que sea en un par de días, 2 o 3 días que pueda decirlo, pero si ya para entonces, a lo mejor para ese 20 de febrero no, o pongámonos a inicios de marzo, no se estuviera viendo, pues tal vez él ya esté diciendo, ya lo comunique en un momento dado, va a ser entonces el año siguiente, ¿vale? Pero o sea, no va a dar igual. Evidentemente el año es importante, el año de la llegada. Pero lo que os quiero decir, es importante, o sea, si es que si se retrasara un año, pues no habría que dejar de dar gloria a Dios por decir, bueno, pues seguimos disponiendo de esta información y encima se nos ha concedido un tiempo más, pero no lo sabemos en este momento, así que tampoco hay que estar pensando en diferentes opciones. Con el tiempo, pues veremos cómo se desarrolla el tema, ¿no? Pero vuelve a ser interesante que diga hizo sonar las trompetas, ¿vale? Porque a todas estas cosas se les estará intentando dar una explicación diferente, aunque pueda haber un momento donde, o sea, si es que no sé si el tema de la advertencia va a ser una advertencia o se van a inventar algo, ¿vale? Aunque sirva como advertencia, porque además parte de esta información ya ha estado circulando también en la red, ¿vale? Y mucha gente la conozca y no se vayan a comer el cuento de lo que les quieran vender en su momento, pero lo veremos a ver, porque es que hay que tener en cuenta también que, y eso G. Brusal también en alguna de las publicaciones lo pone, que cuando este cuerpo ha sido medido, los plazos, los tiempos, en cuanto al momento de visibilidad, no es exactamente... o sea, no estamos en un momento exactamente igual por la contaminación lumínica que tenemos, porque además se está constantemente fumigando, y para mí las fumigaciones, y esto lo vengo diciendo, o sea, yo tengo esta idea desde hace muchos años, el tema de los chemtrails tiene absolutamente una relación con el planeta X, ¿vale? No solo con haber estado, o sea, con el planeta X a lo mejor, no solo en el sentido de que quieran estar fumigando a fin de intentar enfriar la Tierra, porque esa es la excusa que se da también, que se está fumigando todos estos metales para frenar el calentamiento global, pero no es por calentamiento global, por CO2, por el ser humano, sino por el acercamiento de este cuerpo, ¿no? Pero también puede tener una relación al hecho de querer estar ocultándolo también a la vista de la gente. Vale, hemos leído ese, vamos a pasar en el manuscrito, porque aquí en este libro también hay un punto donde se nos dice que incluso se hizo idolatría de este cuerpo en algún momento, ¿no? Bueno, los egipcios, con los griegos también, al final se hacían dioses de todo. En Orígenes 8.3, otro... Entiendo yo que eso parte de otro manuscrito. Dice, los primeros creyentes hicieron sacrificios en su mayoría, en los momentos más adecuados, pero en lugar de coronas de hojas se pusieron máscaras en semejanza al sol y a la luna, creyendo que eran los dirigentes de los presagios. Le prestaron culto a la estrella maligna y a sus acompañantes. Igual los acompañantes pueden ser los cuerpos, que finalmente, como aquí también se ha dicho, que había lluvia de ceniza, ¿no? De lluvia de sangre o de fuego incandescente, creo que nos decía, no sé cómo lo expresaba exactamente. Escupirán fuego y cenizas, y en otro lo decía de otra manera. El cuerpo del dragón estaba envuelto en una fría luz brillante y debajo, en el ombligo, había un resplandor de tonos rojizos, mientras que detrás mantenía una larga estela de humo. Escupió cenizas y piedras incandescentes. Vale. Entonces, en el manuscrito 3.1, porque hemos empezado a leer antes el 3, pero no nos ha dado a partir del 3.3. En el 3.1 dice, los hombres olvidan los días del destructor, solo los sabios saben a dónde fue y que regresará a la hora señalada.
Luego, Manuscritos 3.2 dice: arrasó los cielos durante los días de la ira, y este era su aspecto, era una nube ondulante de humo envuelta en un resplandor rojizo, donde no se podían distinguir sus articulaciones ni extremidades. Su boca era un abismo del que salían llamas, humo y cenizas incandescentes. Bueno, y en este caso, en Manuscritos 3.7, en cierto modo nos están hablando también como de un tiempo donde habrá un regreso de este destructor, y nos dice algo que parece un telediario de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, un telediario, o sea que básicamente nos está ubicando en esta generación, en este tiempo. Manuscritos 3.7 dice: los hombres volarán en el cielo como pájaros y nadarán en los mares como peces. Los hombres hablarán de paz los unos con los otros. La hipocresía y el engaño tendrá su fin. Las mujeres serán como los hombres y los hombres como las mujeres. La pasión será un juguete en manos del hombre. Bueno, pues básicamente es en lo que estamos, ¿no? Y esto es algo que, aunque haya habido muchas generaciones, ¿vale? La revolución industrial nos está indicando, precisamente por esa, no por el hecho de que las mujeres sean como los hombres o los hombres como las mujeres, o nos hable de la pasión o la hipocresía, sino el hecho del avance tecnológico, el avance industrial mismo, nos está catapultando mucho más allá en el tiempo de cuando esto ha sido escrito, ¿vale? Esto es también parecido al hecho de la profecía de Daniel, cuando dice que la ciencia se aumentará, muchos sí correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, y no, porque no todo ha sido desarrollado, o sea, es que en 1800 es que no había ni la mitad de las cosas que hoy tenemos, o sea, nos está ubicando no solo con respecto a estos textos que puedan tener muchos más años, o sea, antes de Cristo, sino que después de Cristo, todavía 2000 años más allá, todo esto ha tenido un cumplimiento a partir, o sea, desde hace 150, 200 años, no más, ¿vale? Entonces, nos está eliminado también un tiempo donde esto volvería a hacer su paso. No quiere decir que no haya estado pasando antes también, pero nos está hablando de que cuando el mundo esté manifestando esta condición concreta, que los hombres volarán en el cielo como pájaros y nadarán en los mares como peces, los barcos, y que se hablará de paz los unos con los otros, y bueno, nos da otra serie de circunstancias, también nos está hablando como que esto llegaría a ocurrir nuevamente, ¿no? El paso de este planeta cometa. Vale, bueno, en este caso vamos a leer ahora a partir del manuscrito 5. Ya digo que ya que me he metido y como no quedan tanto, vamos a leer las citas al menos y vamos a dejar este vídeo exclusivamente para poner esta información, poder compartir esta información pero no tener problema por derecho de autor. Pero bueno, los tiempos corresponden también a estar sacando todo esto, ¿no? Y ya os digo que más adelante se continuará, o sea que habrá una tercera, tal vez una cuarta, una quinta parte, quién sabe. Venga, vamos, manuscrito 5.1 y nos dice: el aspecto del verdugo llamado el destructor fue visto en todo Egipto y en todos los confines. Su color era luminoso y ardiente y de apariencia cambiable e inestable. Se retorcía alrededor de sí mismo como una espiral, como el agua que entra burbujeante en una piscina procedente de un surtidor subterráneo, y todos los hombres estuvieron de acuerdo en que fue la visión más horrible. No era un gran cometa, ni una estrella vagabunda, sino más bien un cuerpo ardiente en llamas. Y nos dice: no era un gran cometa, ni una estrella vagabunda, una estrella errante, sino más bien un cuerpo ardiente en llamas, un planeta cometa, es lo que finalmente, o sea, te dice, no es una cosa ni es la otra, es como una cosa rara, ¿no? Pues es justo como también Muñoz Ferrada lo catalogó, un planeta cometa. Es un cuerpo extraño, diferente, ¿no? Distinto a todos los demás. Por lo visto, puede que haya más, vagando también por el espacio exterior, pero en lo conocido por la ciencia humana, pues por lo visto no es algo normal, ¿no? Vale, luego manuscritos 5.4 dice: este era el aspecto del verdugo llamado el destructor. Dice: cuando apareció en los días que ya han transcurrido hace tiempo, en una época remota. Dice: por lo tanto sí que fue descrito en los textos antiguos, de los que restan pocos. Entonces, por eso digo que tiene muchísimo sentido que una cultura como la egipcia, ¿vale? Que si nosotros pensamos en plagas, instantáneamente vamos a decir Egipto, vamos a ir ahí, ¿vale? Y si hay una explicación ya científica, demostrada también en base a ese modelo de Gibraltar, de que este cuerpo fue el responsable de esas plagas, ¿vale?
pues tiene un sentido que nos hayan escrito, o sea, que hayan dejado registrado tantísima información sobre eso, ¿vale? Y por eso a lo mejor en la Biblia ni siquiera es necesario que, o sea, por eso en la Biblia tal vez Dios ni siquiera se haya molestado en dejar más que algunas ciertas referencias, pero que también son muy importantes, ¿vale? Sobre este cuerpo, porque sabía que habría una cultura, ¿vale? Que sí lo dejaría escrito porque, bueno, porque determinó su propia, o sea, sí, determinó parte de su historia. Entonces, ni siquiera Dios necesitaba en su palabra dejar todo ese testimonio sobre este cuerpo, porque iba a haber otros libros que se iban a encargar de dejarlo registrado, ¿vale? Pero es que además luego, o sea, os quiero decir, en este libro, aparte, aparecen imágenes, ¿vale? Que esto nos está hablando del dragón de China, que es que tiene muchísimo sentido todo esto, que si nosotros pensamos también, o sea, igual que en Egipto podemos pensar en faraones, en momias o en esfinges. Si pensamos en China es el dragón, pues es que el tema del dragón también tiene un sentido con esto, ¿vale? Con el propio planeta X. Entonces, que estas ilustraciones están, pero que todo esto, ¿vale? Que todo esto, y además si es que ahí se ve, no sé si lo veis ahí, el dragón, pero aquí tenemos este cuerpo también, ¿vale? Esto aparentemente sería el planeta, o no sé si eso estaría determinando que es alguna estrella y que el propio dragón, ¿vale? Pero se ve como un planeta en llamas, ¿vale? Se ve, ahí es tan pequeñito, pero bueno, ahí se ve también, ¿vale? Y debajo de esta ilustración, bueno, tenemos como una introducción también. Bueno, de hecho lo vamos a leer porque es interesante. Dice, podemos encontrar otro buen ejemplo del destructor en la mitología china. Los chinos cuentan en su tradición con un dragón celestial persiguiendo una perla roja en las nubes superiores. Lo que os digo, que esto parece finalmente un planeta cometa en llamas, ¿vale? Se le ve así, pero nos dice, los chinos cuentan en su tradición con un dragón celestial persiguiendo una perla roja en las nubes superiores. Esta joya única tiene llamas de fuego que proceden de su ardiente superficie y siempre se mantiene conectada de algún modo con el cuerpo del dragón, como si formara parte de él. Para este escritor no existe duda alguna de que esta historia simboliza al destructor, como se describe en este versículo de la Biblia Colbrin mencionado a continuación. Manuscrito 5.5. El verdugo es como una bola de fuego dando vueltas que desprende pequeños hijos ardientes a su paso. Ocupa aproximadamente una quinta parte del cielo. Fijaos las dimensiones también que nos da, ¿eh? Ocupa aproximadamente una quinta parte del cielo y deja caer dedos con aspecto de serpiente retorciéndose sobre la tierra. Ante ello el cielo se asusta, se rompe y se esparce lejos. El mediodía no es más luminoso que la noche y se desata toda una serie de acontecimientos horribles. Estas son las cosas que se dijeron del destructor en los tiempos antiguos. Léalos con seriedad, sabiendo que el verdugo tiene su hora señalada y que regresará. Hay algo interesante, vamos a leer. Bueno, nos está hablando del hundimiento de la Atlántida. Se referían a él como Faetón. Y nos dice aquí, hay una historia que incluso vosotros habéis preservado, que cuenta que hubo una vez en que Faetón quemó todo cuanto había sobre la tierra, y que retorna después de largos intervalos. Después del intervalo habitual, cae la corriente del cielo, como si fuera la peste. O sea que trae asociado ciertas enfermedades también, ¿vale? Y también os digo, ha habido información también sobre esto. No sé si lo llegará a salir en alguno de estos vídeos al final, que yo creo que se va a convertir como en una serie también de Planeta X en estas semanas, ¿vale? Por estar sacando también más datos. Pero bueno, sacaron en alguna revista donde además estaban hablando como de nanobots, nanochips y tal. Yo hice una publicación, o sea, yo compartí la publicación que se estaba comentando en redes sociales como que esto era hablándonos de a lo mejor un nuevo virus que se estuviera esparciendo voluntariamente, y a mí me da la sensación de que eso podía tener una cierta simbología no tanto a una visión microscópica que nos estaban ofreciendo como en esa composición, sino a algo que tuviera que ver con algo que sucediera a partir de un evento celestial, ¿vale? O sea, a mí me da la impresión de que podría ser precisamente del planeta y de meteoritos que podrían caer o lo que fuera. Bueno, de estas cosas hay muchas que si a lo mejor nos mantenemos con una cierta alerta mental, podemos... Sí, a lo mejor hay gente para la que eso es estar en modo conspiración on fire y verlo todo por ese lado, ¿vale? Pero bueno, estamos advertidos de que cuanto más... cultivemos ese tipo de mentalidad,
menos timos nos vamos a tragar, ¿no? En ese caso. Bueno, vale. Bueno, hay una parte aquí en manuscritos 3110 que nos dice, porque aquí es que en este libro los va poniendo, son manuscritos sueltos, ¿vale? Son fragmentos, como si fueran versículos, si estuviéramos hablando de la Biblia, como versículos sueltos. Entonces aquí en este caso está dando, porque yo lo que es la Biblia Colbrin no lo tengo, yo me compré este libro porque quería específicamente tener las citas, los datos de este cuerpo. Entonces en manuscritos 31.10, supongo que en 31.9 estaría haciendo algún tipo de descripción, pero nos dice en el 31.10. Este era el aspecto del desastre atlante, tal y como se describe en el libro de los principios. Había fisuras en la tierra, bueno, no, nos está dando la descripción aquí a continuación, dice, había fisuras en la tierra por las que salían vapores malignos que avanzaron como una niebla, descendiendo sobre las personas, se extendieron como un manto y cubrieron toda la faz de la tierra. Las personas dejaron de hablar y quedaron enmudecidas por el miedo. El suelo bajo sus pies tembló y aparecieron grandes llamaradas de fuego. Probablemente esto, los propios volcanes también, ¿no? Haciendo erupción. Dice, toda la tierra se movió y meció como una ola del océano. Conforme subía y caía, gemía y se sacudía. Los fuegos que ardían por debajo entraron en erupción para encontrarse con rayos que caían del cielo. O sea, que ahí y a lo mejor los rayos que caían del cielo en el fondo no esté hablando literalmente de rayos, relámpagos, truenos, sino a lo mejor la propia caída de esos cuerpos, esos meteoritos, que en la visual también dan como esa imagen de un rayo, ¿no? O sea, dejan como esa estela también. A lo mejor se refiere a eso, a lo mejor que justo se estaba uniendo también, que hubiera tormenta y que a la par estuviera habiendo ciertas erupciones volcánicas. Puede ser erupciones volcánicas o que a través de esas grietas que se generan, que se están generando también en la Tierra, pero que en ese momento eran masivas y en toda la Tierra, que estuviera también ascendiendo parte de ese magma, o sea, en esas zonas también volcánicas, ¿no? Podría ser. Bueno, en manuscritos 31.11 dice, una densa nube negra de humo cubrió la tierra y los hombres se vieron cubiertos por el polvo del destructor. Mientras al atardecer el sol descansaba en el horizonte, apenas podía vislumbrarse bajo la nube como una bola roja ardiente. Cuando se marchó prevaleció una oscuridad densa y gris, iluminada únicamente por numerosos e intensos rayos. Las aguas golpearon la tierra con fuerza limpiándola. Las planicies y ciudades se vieron cubiertas y se formaron nuevas costas alrededor de las montañas. Las aguas se elevaron hasta que todo lo que se movía y estaba vivo estuvo cubierto. La tierra se vio sumergida. Dice, solo los picos de las montañas permanecieron por encima del elevado torrente. Esto puede ser el momento del diluvio, ¿no? Soplaron torbellinos que trajeron vientos fríos y que eliminaron el polvo y los escombros. Se formaron bancos de lodo y la boca de una montaña permaneció abierta para seguir escupiendo vapores repugnantes. Durante una larga noche horrible, la devastada tierra se vio separada y la parte sur se hundió desapareciendo para siempre. Luego, esto lo vamos a ver también porque es interesante, dice, en Creación 4.10, dice, las montañas del este y del oeste se vieron separadas y se levantaron en mitad de las aguas encolerizadas. La región septentrional se inclinó y se giró sobre su lado. ¿Será este el proceso geológico de la rápida formación de una montaña? Porque si bien la ciencia puede decir dicen que se tarda, que es un proceso larguísimo, en el fondo parece que no es así. O sea, parece que cuando hay algún tipo o sea, esas formaciones se han dado, nuevas formaciones, es instantáneo. O sea, simplemente la tierra se mueve y surgen, o sea, y se reacondiciona el terreno y es al momento, o sea, no es por un proceso que vaya teniendo miles de años, ¿vale? Todos esos miles de años que nos da la ciencia, todo esto, en parte es por el tema de la teoría de la evolución y en parte para que ignoremos pues estos eventos, ¿vale? Que son los que han ido cambiando la geografía, ¿vale? Y que han ido provocando los cambios en la Tierra. Y esto mucha gente también lo dice, o sea, geólogos también lo dicen, que eso no es una cuestión. Estamos hablando de gente que no está asociada a la línea oficialista, ¿vale? Pero que las cosas, o sea, que las montañas se forman así, en un momento. O sea, hay algún tipo de evento, hay movimiento en la Tierra, las placas tectónicas, lo que sea. Y surgen las nuevas. O sea, es que tiene más sentido. O sea, que el hecho de... No, las montañitas se van moviendo, van caminando y se van acercando. Unas a otras van surgiendo. Que si es que las cosas no funcionan, no parecen funcionar así, ¿no? Yo tampoco estoy capacitado a decirlo, pero si las personas lo dicen, a mí se me hace mucho más sentido que el hecho de que
por la propia inercia, con el paso del tiempo, se vayan formando con miles y millones de años, ¿no? Vale. Entonces, porque además es que es eso, o sea, en el paso de este cuerpo, que es que la zona en el momento, y vamos a seguir en el modelo de Gibrusar, pero es que la cercanía con la que nosotros vamos a estar de ese cuerpo no se va a producir ningún tipo de choque con el planeta, ¿vale? Si nos vamos al hecho de va a ser en este año y en este modelo, porque si fuera el año que viene, entiendo que la medición, o sea, la proporción en relación a la cercanía con el planeta tendrá que ser recalculado en caso de que fuera el año siguiente, ¿vale? O dentro de 2, pero evidentemente la posición de la Tierra no estaría exactamente en el mismo lugar que el modelo, pero el modelo que corresponde a este año, lo que indica precisamente es que es una zona, o sea, nosotros no vamos a estar en el lado opuesto, sino que nos encontramos en el mismo lado una vez que él pasa por delante del Sol, y eso pues puede llegar a provocar, o sea, provocará probablemente mucha mayor destrucción que si fuera al contrario, si el planeta estuviera haciendo el perihelio y nosotros nos encontráramos en el lado opuesto del Sol, habría repercusión porque este planeta tan masivo, su influencia se notaría, pero no sería de la misma manera. Y esto es lo que ellos saben que va a suceder, y por eso, bueno, pues a lo mejor toda esta situación cobra un mayor sentido, ¿vale? El hecho de paralizar un sistema, os digo que simplemente por un reseteo económico o por intentar hacer que el sistema mismo se reinicie o implantar una dictadura, solo por eso no lo haces, o sea, por capricho no lo haces, ¿vale? Entonces tiene mucho más sentido también que haya un motivo detrás, un motivo oculto que además luego ciertas teorías, que en este vídeo al final tampoco se van a estar tocando, eso que dije que a lo mejor hablar de QAnon, pero en el siguiente o en 1 o 2 vídeos más que se hagan de esto, hablar sobre todo eso, pero sí se ha comentado un poquito el tema de mantener a los militares hasta el 20 de febrero, casualmente, o sea, justo 30 días dicen que se van a mantener en Washington, y es justo el tiempo, el plazo que Gibrusar lleva hablando también hace años, diciendo esos 40 días nos lo van a dar a partir del 20 de febrero, que se cumplen para con la llegada de este cuerpo. Pues si ya los tienes ahí en la calle, ya no los tienes que estar sacando, los tienes ahí y los mantienes ahí, ¿vale? Porque si hubiera un aviso real, y todo, insisto, todo en base a considerar el modelo y a creer en el modelo hasta el momento en el que él diga, pues mira, no o sí, pero si mantienes a los militares ahí, es eso, es que en el momento en el que se dé la alerta, en que se diga va a haber esto es lo que va a pasar, o lo que digan que vaya a pasar, sea o no sea real, ¿vale? Pero ellos ya quieren tener precisamente a los militares desplegados, porque en ese momento, pues desgraciadamente habrá gente que diga Anchas Castilla, vamos a vivir estos 40 días, ¿vale? Entonces, pues lo van a tener que estar controlando en cierto modo. Y luego nos dice, Phaeton en la antigüedad, en términos generales, fue conceptuado como un cuerpo ardiente, brillante, redondo, de un tamaño considerable y mucho más parecido a una estrella o a un sol que los cometas convencionales, y se consideró que de algún modo había causado el diluvio. Es que son varios investigadores los que han relacionado precisamente el paso de este planeta cometa con el tema del diluvio, bastantes, o sea, hay varios, no es solo el trabajo de Gibrusar, ¿vale? Sino que hay más personas que han llegado a hacer esta consideración. Bueno, aquí en este caso voy a dar también unos datos que nos está dando de Madame Blavatsky, ¿vale? Pero no es que esté recomendando en este caso, ¿vale? Esta era una teósofa, una mujer que estudiaba teosofía esotérica, filosofía esotérica, ocultismo, y entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, pero también nos habla de Phaeton, y hay 2 citas que dice, Phaeton en su deseo de aprender la verdad oculta, ya esto lo está dando como si tuviera una conciencia Phaeton, por eso lo voy a comentar, pero por 2 datos que sean también interesantes. Dice, hizo que el Sol se desviara de su curso habitual, y tal vez no fuera el Sol, sino que la propia rotación de la Tierra se parara, o sí, bueno, no lo sé, yo tampoco puedo decirlo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ella da esa interpretación porque estamos hablando lo mismo, son personas que están metidos en el mundo del ocultismo, y entonces al final sus interpretaciones a ciertos niveles no van a ser adecuados, entonces a lo mejor no es el Sol, sino que fue precisamente el eje de la Tierra, la inclinación, pero que fuera percibido externamente como que el Sol había cambiado. Bueno, otra cita nos dice, la naturaleza se vio alterada durante el periodo del diluvio universal. En aquellos días también, durante los años anteriores al gran diluvio que se llevó a los atlantes y cambió la faz de toda la Tierra, porque la Tierra se inclinó sobre su eje.
Bueno, pues también da ese dato ahí, ¿no? Vale, bueno, y esto de hecho también en la página 533, 535 de Enoch, a ver, lo voy a mirar un segundo, yo es que al menos en el que tengo yo no hay, creo que no hay tantas. Bueno, y aquí en otra cita, también en este caso de Madame Blavatsky, de Elena Blavatsky, dice también, y ahora la pregunta obvia, ¿quién pudo haber informado Enoch de esta poderosa visión de que la Tierra de vez en cuando se podía inclinar sobre su eje? Páginas 533 y 535. Pero esto tiene que ser de los propios libros de esta mujer, ¿no? Porque lo que es el libro de Enoch no tiene tantas, tiene como 200... No llega a 200, 160 y 170 aproximadamente. O sea que esto será la cita de su propio libro. Bueno, lo comento así porque también se dan los datos, ¿vale? Pero sabiendo, pues esta mujer era una ocultista. Entonces, bueno, no es un material recomendado. Luego, en este caso, en manuscritos 33.2, ya estamos de nuevo en la Biblia Colbrin, nos dice... Los días de los años se acortaron y los tiempos de todas las cosas se vieron alterados. Las estaciones cambiaron, de forma que las semillas se pudrieron en el suelo y no florecieron brotes verdes para saludar al día. Todos los capullos se marchitaron en las viñas. La tierra yacía muerta bajo su manto gris. La luna cambió el orden de sus caminos y el sol se impuso a sí mismo un nuevo curso, de forma que los hombres no sabían dónde se encontraban y todos se vieron afectados. Las estrellas nadaron en una nueva dirección y el orden de todas las cosas fue cambiado. O sea que tampoco podría ser de todo descartable que ante esa pasada tan cercana, en esta ocasión, se produzcan este tipo de variaciones, ¿vale? Y en eso también puede haber un cumplimiento en cuanto al hecho de los días acortados, la profecía que Dios nos da en cuanto a los tiempos del fin. Ya está demostrado, de hecho, que los días no tienen una duración de 24 horas. Eso está, de hecho, hace poquito ha vuelto a surgir esa noticia, no sé si actualizada, pero ya hace años, hace lo menos 4 o 5 años, esa noticia se sacó de que los días aproximadamente tenían una duración de 16 horas válidas, ¿vale? Y eso finalmente también da un cumplimiento a esa última generación, que los días serían acortados por causa de los escogidos, ¿no? Y aún en el tiempo de la gran tribulación probablemente sea aún más incrementado y puede que tenga que ver también, o sea, que esto sea un potenciador, el propio paso del planeta, para que esos días todavía se acorten un poquito más, al margen de que científicamente ya se haya verificado que el tiempo se ha acelerado, ¿vale? Vale, entonces manuscritos 33.5 dice: las estrellas se han desplazado a nuevas posiciones en 4 ocasiones y el sol ha cambiado, y entre paréntesis nos pone parece que ha cambiado. Por eso también que os digo que a lo mejor en cuanto a lo que decía Madame Blavatsky de que el sol afectaba, pero que a lo mejor era algo que simplemente se percibía en lo visual y que en lo físico el sol no hubiera modificado su posición, ¿no? Vale, y nos dice... Porque al final si el Sol modifica su posición, todo el sistema solar en este caso, ¿no? Sería. Pero bueno, tampoco sería descartable. En fin, eso lo tendrían que decir los científicos, no yo. Vale, dice, y el Sol ha cambiado. Parece que ha cambiado la dirección de su desplazamiento en 2 ocasiones. Y nos dice, el destructor ha devastado la Tierra en 2 ocasiones y en 3 ocasiones se han abierto y se han cerrado los cielos. Entonces, cuando ha causado mayor impacto, mayor destrucción, probablemente ha sido cuando se ha encontrado en la Tierra en el mismo lado, ¿vale? A la hora del paso de este planeta. Habrá, en esos ciclos, ha pasado varias veces, pero digamos el nivel de intensidad ha estado también determinado por la relación en cuanto a la posición también de la Tierra con respecto al cuerpo, ¿no? Y al menos también por lo que está diciendo Guy Broussard, o sea, esta posición es de las peores que se podrían estar dando. O sea, eventualmente va a ser algo diferente al diluvio, porque Dios prometió no volver a negar la tierra por agua, no volver a destruir la tierra por agua, o sea, no volver a inundar la tierra, pero esto agrupará diferentes tipos de efectos. O sea, la propia, si se detiene la tierra, habrá terremotos, volcanes erupcionarán, caerán meteoritos, habrá tsunamis, o sea, va a ser como un conjunto. No va a ser como en el hecho del diluvio, que sí cayó muchísima agua, pero es lo que se manifestó. Aquí va a ser pues un popurrí, un poco de todo, ¿no? Aparentemente. Vale, bueno,
venga, vamos a seguir un poquito. Bueno, en este caso vamos a leer una parte donde nos está hablando también de la inundación de Noé, ¿vale? Dentro de la Biblia Colbrin, y esto estaría en el apartado de pasajes, ¿vale? Vamos a leer, voy a ir a la parte final. De esto voy a obviar 2 hojas que tenemos aquí, pero en pasajes 4:24 nos dice: entonces con el amanecer los hombres vieron una visión impresionante. Dice ahí: cabalgando sobre una gran nube negra rodante apareció el destructor, llegado recientemente desde los confines del cielo, y ella descargó su ira sobre los cielos, pues era el día de su juicio. La bestia abrió su boca y escupió fuego y piedras incandescentes y un humo maligno. Nuevamente este último versículo implica que se ven 2 objetos celestiales desde la superficie de la Tierra durante el sobrevuelo. Los objetos consisten en la bestia, el destructor, y la dama, nuestra hermana oscura. Podría ser esa otra enana marrón sobre la que también sobre la cual él orbita, pero no lo sé. O no lo sé. O sea, en teoría eso no se debería ver. El otro sol negro sobre el cual él orbita a través de nuestro sol. Porque eso en teoría es una estrella fija que sería imposible verlo, ¿no? Pero habla de 2. A lo mejor esto precisamente tiene que ver con esas profecías, con la cachina azul, la cachina roja en el fondo, y que no sea la hermana oscura que dice aquí, la dama. Bueno, dice situada mucho más lejos. Y nos pone aquí también otra ilustración, ¿vale? Pone ahí. En principio esto sería el cuerpo y esto no sé si sería la propia cola de plasma o estaría representando la lluvia de meteoritos en este caso. Bueno, y nos dice: cubrió todo el cielo de arriba y el lugar donde se encuentra la tierra del cielo ya no se pudo ver más. Por la noche las estrellas cambiaron de sitio, se desplazaron por el cielo a nuevas ubicaciones, que es lo que sucede cuando se produce un reverso de los polos. Entonces llegaron las inundaciones. Nuevamente esto implica que se ven 2 objetos celestiales desde la superficie de la tierra durante el sobrevuelo. Bueno, pues estará por verse y eso también tiene algún tipo de relación precisamente con las 2 cachinas. Pero cuando tenemos diferentes culturas que nos dan, bueno, que nos dan una información similar, pues tenemos que considerarlo todo, ¿vale? Bueno, a ver. Bueno, aquí luego sigue hablando en cuanto a la construcción del barco. Vale, y aquí nos dice, en pasajes 4:28, las elevadas aguas alcanzaron las cimas de las montañas y cubrieron los valles. No subieron como el agua que va cubriendo un recipiente, sino que llegaron en forma de grandes torrentes crecientes, pero cuando la agitación se aquietó y las aguas se detuvieron, no alcanzaban más de 3 codos sobre la tierra. El destructor se alejó en las profundidades del cielo y la gran inundación permaneció durante 7 días, disminuyendo día tras día conforme las aguas retrocedían a sus lugares. Entonces las aguas se movieron con calma y el gran barco fue a la deriva entre una espuma marrón y todo tipo de escombros. Bueno, de hecho aquí aparece también la referencia del libro de Marshall Masters, Pronósticos del Planeta X y la Guía de Supervivencia de 2012, que lo hemos mostrado antes. Porque tampoco hay tanto material, ¿vale? Pero merece la pena el poquito que haya, pues al menos considerarlo, ¿vale? Porque todo esto que hemos leído hasta ahora, y nos queda todavía un poquito, y vamos a ver algunos últimos datos ya por dejarlo cerrado y no volver a este libro ya en los siguientes vídeos, pero pues bueno, es mucha información también la que hay registrada, ¿vale? En esa recopilación de escritos antiguos de Egipto, o sea, por algo están, ¿vale? Y tiene un sentido a que sea precisamente en ese pueblo. Bueno, y aquí nos está hablando la historia de la inundación, pero en la tradición celta, ¿vale? Vamos a ver, bueno, vamos a leer así al menos la introducción. Dice: profundamente arraigados en la antigua tradición y folclore celtas, el libro Textos celtas de Coelbuk, los últimos 5 libros de la Biblia Colbrin, tiene una personalidad mística propia que recuerda a J.R.R. Tolkien. Esto hace que uno se pregunte: ¿podría Tolkien haber tenido una copia de la Biblia Colbrin a su lado cuando escribió la trilogía del Señor de los Anillos? Pues a lo mejor me la tengo que ver, porque yo la mayoría de este tipo de películas, Harry Potter y estas historias, no me las he visto y seguramente es que encontraría, o sea, porque he dejado de lado el estar viendo cine, estar viendo televisión desde hace bastantes años y sé que ahí me estoy perdiendo probablemente poder ampliar el analizar ciertas cosas, pero bueno, a lo mejor llega el momento, ¿no? Pero si alguien ha visto esto del Señor de los Anillos y cree que hay algunas referencias, si me lo puede decir en cuál de esas películas, para a lo mejor no tenérmelo que ver todo, pues
Estaría bien, ¿no? Vale, dice, bueno, se ha preguntado eso. ¿Podría haber tenido Tolkien la copia de la Biblia Colbrin? Y dice, esta pregunta no está mal encaminada porque Tolkien escribió sobre las eras de Tierra Media. En la tradición celta, las eras comenzaban y concluían cuando aparecía un misterioso objeto en el cielo llamado el Dragón de la Muerte o el Carro de la Luna. Profundicemos un poco en ello. Y aquí nos está hablando de, dentro de la Biblia Colbrin, en el apartado Orígenes. Vamos a leer este apartado. Dice, en aquellos tiempos los hombres estaban predispuestos hacia la paz y la cosecha seguía al invierno sin cambio alguno. Pero sucedió que mirando al oscuro cielo nocturno, vieron un extraño carro de la luna sobre sus cabezas. Desapareció bajo la rosada aurora de un nuevo día recién nacido, pero entonces por la noche apareció la espantosa figura de Awamcoret, revelándose a los ojos de los sorprendidos hombres. Apareció saliendo hacia el resplandor. Esto es Orígenes 3.10. Los rápidos latidos de los corazones de los hombres ante aquella visión tan aterradora. En primer lugar se encogieron con desesperación, después se recuperaron mientras sus gargantas respondían con gritos de alegría conforme regresaba el carro de la luna sobre el atenuado horizonte. La gente hacía fiesta, ¿no?, cuando veía esto, por lo visto. Vale, y nos dice en Orígenes 3.12, el sobrenatural enemigo del hombre se rompió en pedazos y arrojó rocas de creación propia a cada uno, y los que lo observaban desde abajo se apresuraron en buscar refugio mientras gritaban horrorizados por lo que les caía del cielo. La propia tierra, por sí misma inamovible, enfermó de miedo y sus entrañas se revolvieron con espanto. Su ombligo tembló ante esta visión tan horrible. Los hombres, mirando con preocupación a su señor el sol, se vieron consternados al ver su constante cambio de colores, del rojo al azul, después amarillo, verde y marrón. Pues puede ser que precisamente por ese sobrevuelo la presencia de la cola de plasma en lo visual también esté generando cambios en la tonalidad del sol. Podría ser, ¿vale? No, pero ya os digo, es que todo este tipo de cosas, este tipo de datos pueden ser muy importantes a la hora de que esto esté sucediendo para que tengamos una explicación y que, bueno, pues que sepamos reaccionar con cordura, ¿vale? Y no hagamos a lo mejor lo que el mundo, si en este modelo se da, a lo mejor vaya a estar experimentando durante esos 40 días de advertencia, pese a que lo van a estar intentando tener controlado, pues seguramente si se da esa situación, pues haya mucho desorden en el mundo, ¿no? Probablemente. Veremos a ver. Y si no, cuando vaya a ser, el año que vaya a ser. Y en ese plazo que vaya a ser, ¿vale? Bueno, vamos a leer Orígenes 3.15 y Orígenes 3.19 también. Dice, esta es la historia del combate en el cielo, el celestial, guerra en el cielo del libro de las revelaciones, Apocalipsis 12, pero nadie sabe con certeza si sucedió antes o después de la generación de Jezabel y de la historia de la inundación. Se refiere al dragón de la muerte, el destructor, que ha venido en más de una ocasión y que vendrá de nuevo, y la última música que escuchará la humanidad serán las estridentes notas vibrantes de la canción de la muerte. Y al menos en esto, en la Biblia Colbrin se dice que ha venido en varias ocasiones, ¿vale? Si nosotros aceptamos que tiene una órbita de 3.600 años, pues en los 6.000 años de la historia no le da para volver repetidas veces, ¿vale? 2 veces como mucho. No le daría ese tiempo, ¿no? Dice, llegó el día en que la durmiente tierra despertó a un gran silencio y quietud. Ni un soplo de aire agitaba los árboles, ningún pájaro dejó su rama, y todos los animales quedaron quietos en sus guaridas o en el campo. Todo estaba callado y sin movimiento, a la expectativa. Entonces el inmenso sol trajo vientos que agitaron los árboles y dieron color a la hierba, dando vida, pero todas las criaturas vivientes se acurrucaron bien juntas. El cielo estaba oscurecido y más bajo. Tenía un color rudo y emitía sonidos agudos y fuertes crujidos, como si fuera a romperse en 1000 pedazos, con algún que otro estridente y prolongado llanto. En procesiones terribles, dioses del cielo con aspecto terrible, nunca antes visto, pasaron por encima de ellos. Los hombres vivieron 2 días de terror sin saber lo que podría acontecer, durante los que no hubo una noche verdadera, con un sobrevuelo sobrecogedor tras otro desfilando ante sus horrorizados ojos. Entonces, tal vez, en ese sobrevuelo, o sea, en el momento en el que el planeta haga su perihelio y se muestre visible ante nuestros ojos, ¿vale? Pues tal vez en ese caso, por el propio plasma, no se llegue a hacer la noche como tal. Porque ahí dice, vinieron 2 días de terror durante los que no hubo una noche verdadera. No se oscureció por completo la tierra, ¿no? Bueno, veremos a ver.
Vale, bueno, seguimos. Orígenes 3:20 dice, cuando llegó la oscuridad, no fue la oscuridad nocturna y tranquila que calma a los hombres cansados por el trabajo, meciéndolos en un sueño reparador. Por el contrario, fue la oscuridad conocida como el asfixiante manto de Zunor. Si bien nunca antes se había extendido tanto. Quizá en otras pasadas no habían sido 2 noches concretas, ¿no? Lo voy a leer porque exactamente aquí se está detallando cómo fueron esas noches. Entonces dice, una inmensa celestial nube negra fue dibujada como una cortina en el cielo, extendiéndose de un horizonte a otro. Por encima de ella había extrañas olas de llamas y humo, aunque lo que el fuego consumió ni siquiera se puede suponer. Entonces todas las cosas dejaron de moverse, todo se tornó silencioso y quieto, un silencio pesado, enfermizo y melancólico, el silencio del miedo. Orígenes 3:22. Entonces, con una rapidez terrible, llegó una gran pared oscura de agua, aguas con un filo blanco de fango, barriendo rápidamente con temor irresistible. Claro, pero esto nos está hablando del diluvio, ¿no? Yo creo que estábamos ahí. Sí. Vale, entonces dice, entonces con una rapidez terrible llegó una gran pared oscura de agua, aguas con un filo blanco de fango, barriendo rápidamente con temor irresistible. Ya venían arrastrando de todo, como una escoba que barre el suelo, y acompañándolas venía un apunte que hacía tiempo estaba en la memoria. Detrás de ella, sobre las aguas en ebullición, todos los frutos de la tierra. Bueno, vale, bueno, no vamos a leer, pero sí que me parece interesante que en el punto del diluvio fueron 2 noches donde nos digan que hubo una tensa calma. Probablemente, o sea, sería antes de la llegada de esta oscuridad, ¿vale? O sea, nos hablaba de como de 2 días previos, probablemente de sobrevuelo, no lo sé. Bueno, aquí nos están hablando también en el capítulo 11 de este libro del éxodo desencadenado por el destructor. Dice, los días de tranquilidad fueron seguidos por un tiempo en el que se escucharon estridentes sonidos de trompetas en los cielos, y las personas se asustaron como animales sin su pastor, como las presas cuando los leones merodean a su alrededor. Entonces, es importante finalmente estar conociendo que cuáles son las manifestaciones que se van a estar dando, ¿vale? Para no estar pues de esa manera, como animales sin pastor, ¿vale? Porque habrá miedo cuando eso ocurra, insisto, y no lo estoy hablando porque sea en un mes, o porque sea en un año, o en 2, o en 3, o cuando le toque entrar, ¿vale? Pero conocer lo que se va a estar manifestando, pues al menos nos va a provocar que en ese punto estemos tranquilos. Dentro de lo que cabe, ¿no? Que la gente por lo menos, o poder estar informando. O sea, igual hay gente que es que por eso, por las manifestaciones mismas que se estén dando, se suiciden porque piensen que tal, pues el conocer los motivos puede llevar incluso a salvar algunas vidas, ¿no? Para no cometer alguna estupidez en ese caso. Bueno, vale, luego nos dice, esto también me parece interesante por el hecho del éxodo, porque nos dice en manuscrito 6:11, nubes de polvo y humo oscurecieron el cielo y tiñeron las aguas en las que cayeron con una tonalidad sangrienta. Podría ser entonces que en el caso del éxodo, cuando se tiñeron precisamente las aguas de sangre, y en ese punto, haciendo coincidir en el tiempo a cuando Moisés con la vara, o pudo venir de manera sobrenatural, pero bueno, aquí se nos da esta hipótesis. A lo mejor las propias... los propios residuos, el polvo que procedía de este planeta cometa, fue cayendo y tiñó finalmente ese agua, ¿vale? Y coincidió el momento en el que se tiñó el propio agua con el momento en el que... es que tampoco sé si eso es, o es simplemente en una película que se hacía, que justo metía la vara, el cayado en el agua y se teñían. Creo que no se especifica, de hecho, eso en la escritura. Pero que coincidió el propio evento de teñirse las aguas, ¿vale? Con la propia plaga en la que Moisés, de hecho, sí advirtió a Faraón que eso ocurriría, ¿no? Es que lo digo porque en una película se estaba él justo bañando en unas aguas y se ve rodeado ahí como de sangre, ¿no? Y no, tal vez no fue así. O sea, la Biblia no lo especifica de esa manera. Pero Dios hizo coincidir la advertencia que hizo a partir de Moisés con el hecho de que estuvieran descendiendo en ese momento ya parte de esas partículas y que se llegara a producir en el preciso instante para cuando Moisés lo había advertido, ¿no? Vale.
Entonces nos dice, se extendieron plagas por toda la tierra, el río estaba sangriento y había sangre por todas partes, ceniza roja mezclada con agua, el agua estaba repugnante y los estómagos de los hombres se encogieron por beberla, los que la habían bebido vomitaban, pues estaba contaminada. Bueno, y esto sí es algo que se volverá a producir. El tema de las aguas, en el libro, en el vídeo de Facebook con el 6, lo comenté, hablé sobre el tema del dióxido, dióxido de... ¿Vale? Que solo para que no haya posibles censuras, pero puede ser incluso importante el hecho de ese producto para este tiempo o ese tiempo en el que las aguas estén contaminadas, ¿vale? Y se puedan potabilizar en ese caso. Podría ser importante. Vale. Luego en manuscrito 6.12 dice, el polvo causó heridas en la piel de los hombres y de los animales. Durante el resplandor del destructor la tierra tenía un tono rojizo. Los insectos proliferaron y llenaron el aire y la faz de la tierra con repugnancia. Los animales salvajes afligidos por las tormentas, bajo el azote de la arena y cenizas, salieron de sus guaridas en los pantanos y cuevas y acecharon las moradas de los hombres. Todos los animales mansos gimieron y la tierra se llenó con los gritos de los corderos y los gemidos del ganado. Bueno, aquí hay un apartado también importante, vamos a leerlo también. Esto dice, en manuscrito 6.13 dice, los árboles en todas las tierras se vieron destruidos y no pudo encontrarse hierba ni fruta. La faz de la tierra se vio azotada y devastada por un granizo de rocas que aplastaron cuanto encontraron en su camino. Cayeron como duchas de agua caliente y a su paso fluyeron extraños ríos de llamas por el suelo. Entonces nos dice, vuelve a hacer un comentario sobre Alan y Delaire, estos dos autores que escribieron el libro Cuando la tierra casi murió, pruebas irrefutables de un cambio catastrófico del mundo. Y dice, confirman el granizo de rocas de la Biblia Colbrin, arriba mencionado, al escribir lo siguiente. Dice, los judíos le dicen al hierro nechoset. Literalmente significa excremento de la serpiente. Se trata de un término sin sentido hasta que hacemos memoria y vemos que en la tradición judía la serpiente era otro nombre para Satanás, el dragón. Luego otra cita dice, resulta relevante que la palabra en el antiguo griego para hierro era sideros. Esto, al combinarlo con la obviamente relacionada palabra del latín para estrella sidus, genitivo, sideris, plural, sidera, como estrella de hierro, da un nuevo significado al concepto de un gran objeto parcialmente metalífero. Vale, y otra de las citas es, el tema común a todas estas tradiciones antiguas se concentra en el hecho de que todas estas caídas de elementos parecidos a meteoritos, grava, inextricablemente formaron parte de una visita cósmica terrible que casi destruyó la Tierra hace mucho tiempo. Bueno, y luego nos dice que la historia del Éxodo continúa en los manuscritos. Y en el manuscrito 6.14 dice, bueno, vamos a leerlo entero, dice, los peces de los ríos murieron en las contaminadas aguas, gusanos, insectos y reptiles surgieron de la tierra en grandes cantidades. Intensas ráfagas de viento trajeron enjambres de langostas que cubrieron el cielo. Dice, cuando el destructor cayó de los cielos, levantó grandes ráfagas de ceniza por toda la faz de la tierra. La penumbra de una noche larga extendió un manto oscuro de negrura que extinguió cada rayo de luz. Nadie supo cuándo era de día y cuándo de noche, pues el sol no proyectaba sombra alguna. Esto puede tener que ver precisamente con eso, bueno, tanto con lo que parece que se manifestará en cuanto a que no habrá noche como tal, al menos en 2 días, bueno, y al menos en ese paso, es que eso seguramente también va a depender de la posición con respecto a la Tierra también, lo que provoque. Pero el hecho de la negrura que extinguió cada rayo de luz es algo que también está demostrado que este planeta provocó en la crucifixión de Cristo cuando hubo un eclipse por 3 horas, de la hora sexta a la hora novena. ¿Vale? Un eclipse. De hecho, hubo un doble eclipse, o sea, hubo un eclipse de sol y a la vez hubo una luna de sangre, ¿vale? Por lo tanto, de hecho es que tenía que haber un cuerpo para explicar eso. La luna de sangre en el año, creo que es el 3 de abril del año 33, que también se comprobó que hubo un terremoto en Jerusalén. Está demostrado, o sea, están las gráficas incluso de la NASA, que hubo también un eclipse de luna. ¿Vale? Una luna de sangre, pero no podía ser formada por el Sol si el Sol también estaba eclipsado. Entonces tenía que haber un objeto adicional que estuviera provocando que el Sol y la Luna no, o sea, que ambos cuerpos estuvieran eclipsados a la vez, ¿vale? Que por un lado la Luna fuera luna de sangre, una luna roja, y por otro lado el Sol estuviera además eclipsado por 3 horas, no por 7 minutos, que es lo que suele ser un eclipse, ¿vale? Fueron 3 horas. Entonces, bueno, vale, luego en el manuscrito 6.19 dice, durante la gran noche de la cólera del destructor, cuando más terror causaba, hubo granizo de rocas y la tierra se retorcía por el dolor que sentía en sus entrañas. O sea, que a la vez que caían meteoritos, se agrietaba también la tierra. Bueno,
tiene sentido, ¿no? Que si están cayendo cuerpos con esa potencia y a esa velocidad puedan incluso, ya no porque las placas estén separando en un momento, a lo mejor por la propia rotación, por las erupciones volcánicas o por los propios terremotos, sino que la propia caída genere generen nuevas grietas también dentro de la Tierra, ¿no? Podría ser. Y en este caso, que estamos realmente dentro del Éxodo, se nos dice en el manuscrito 622 que hubo 9 días de oscuridad y agitación, mientras una tempestad azotó como nunca antes se había conocido. Cuando cesó, los hermanos enterraron a sus hermanos por todas las tierras. Los hombres se sublevaron contra las autoridades y abandonaron las ciudades para vivir en tiendas de campaña en las afueras. Vale, bueno, nos hablan aquí de más cosas, pero yo quiero ir simplemente a los datos de lo que es el propio planeta. Luego, en manuscrito 631 dice: se levantó un torbellino en el este y arrasó al ejército que permanecía acampado. Aquí hablándonos ya del momento también del ejército del faraón, ¿no? Dice: una tormenta duró toda la noche y en la penumbra del amanecer rojo la tierra se movió, las aguas se alejaron de la orilla y retrocedieron sobre sí mismas. Hubo un extraño silencio y entonces en la penumbra se vio que las aguas se habían marchado dejando un paso en medio. La tierra había subido pero estaba intranquila y temblaba. El camino no era recto ni claro. Las aguas de alrededor giraban como un torbellino dentro de un recipiente. Solo el pantano se mantuvo imperturbable. Nos dice: el destructor emitió un sonido estridente, explosión, que dejó sordos a los hombres. Puede ser ese propio sonido de trompeta que se ha mencionado desde el principio, ¿vale? Que vaya a estar manifestándose, ¿vale? Vale, bueno, aquí sigue haciendo más exposición de lo que es el tema del Éxodo. Aquí este dato nos lo dan, esto en base al manuscrito, obviamente, de la Biblia Colbrin, pero dice que podrían ser acertados o podría estar errado y que hubiera más registros, ¿vale? Pero según lo que está reflejado en ese libro, dice: 100 generaciones habían pasado desde que tuvo lugar el sobrecogedor diluvio y 10 generaciones desde que el destructor apareció por última vez. Y las generaciones aquí en este caso no sé si estarán contando también por periodos entre 70 a 80 años. O sea, estarían hablando de 700, 800 años. Bueno, o puede que simplemente sea parte del registro que haya y que no sea preciso, pero ya estamos viendo que tampoco están hablando de 3600 años, ¿vale? Sino de 700. Quizá hay algún otro registro que también estaba perdido también ahí. Bueno, queda una parte final de este libro que lo pondré así más o menos, o sea, lo haré como introducción de la parte 3 que haya, ¿vale? Porque llevamos ya bastante tiempo, son 2 horas también, y ya os digo que no, en realidad no he sacado nada de lo que en principio pretendía. Me había planteado hacer un comentario inicial con esta imagen diciendo eso, que en la lógica de encontrar, o sea, de buscar una cultura que realmente podría haber sido muy afectada por el paso de este planeta cometa en tiempos antiguos, pues Egipto a todos se nos llevaría a la memoria si pensamos en plagas y siendo, bueno, pues que parece que en base a los estudios se demuestra que ha tenido una relación y que hay un paso datado de este cuerpo. Entonces, no era la idea inicial, pero bueno, me parece interesante, siendo que tampoco es un libro tan largo. No hemos leído el libro entero, hay más cosas por si lo queréis, por si vosotros lo queréis comprar y leerlo, pero creo que está sacando en este caso esta serie de detalles y hablar sobre a lo mejor ese tipo de manifestaciones que se van a estar dando, el sonido. Aparte de que en lo visual se inventarán muchas teorías, ¿vale? Pero para cuando haya ciertas manifestaciones, conocer estos datos, ¿vale? Pues pueden ser importantes precisamente para saber cómo enfocarlos, cómo enfrentarlos o cómo reaccionar, ¿vale? Y no entrar a lo mejor en una locura colectiva que lleva a la gente pues a hacer pues cosas que a lo mejor no deberían en ese punto, ¿no? Así que lo voy a dejar aquí. Vamos a retomar luego ese siguiente vídeo con solo unos datos finales de la parte de este libro, donde se va a hablar también de los libros sagrados en China, otro enigma de Gran Bretaña y tal, y lo haremos como parte inicial, y ya en ese punto me pondré a revisar pues parte de otras cositas que en principio era lo que yo pretendía estar sacando en este vídeo, ¿no? Pero bueno, lo dejamos aquí. No creo que vaya a tardar mucho en sacar el siguiente una vez que esté publicado.
Así que vendrán de seguido. Y si tenéis material, o sea, que pueda ser adicional a todo esto, y lo queréis agregar, pues lo podéis hacer. Os recomiendo que vayáis también unos vídeos atrás, ¿vale? Donde está una foto donde pone Expediente 7X y que analicéis esos 32 vídeos, que son más de 40 horas de material, de exposición, porque ahí os van a entregar, incluso por el orden en que se han ido publicando, creo que sin ser todo el material que hay en la red es suficiente, al menos como para hacernos una idea aproximada de lo que esto supone, y probablemente también nos ayude a hacer una lectura de lo que ahora mismo estamos viviendo, ¿vale? Porque es muy probable que sí tenga una relación a la llegada de este cuerpo. Así que nada, bueno, pues lo dejamos aquí. Ya volveremos con una nueva parte, una tercera parte del Planeta 7X. Cuidaros, chicos, y que Dios os bendiga. Chao.